Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy traigo Cairo del 2001, conocido como Pulso o Pulse. Es una película de terror japonesa del 2001. Esta época se caracterizó mucho por el tema de la masificación de Internet, al menos acá en Latinoamérica, y es una película que marcó, digamos que lo que planteaba en su momento era algo medio raro, que esto de la conectividad y el sentirse solo, ¿no? Como que Internet iba a juntar a un montón de personas solitarias. Y en el caso de esta película va a tomar ese concepto para plantearte una historia. Esta película trata de que un grupo de fantasmas invaden el mundo vía Internet. Y esta invasión es seguida por dos historias. Se va a centrar en dos historias que básicamente nunca te dan la respuesta en realidad qué está pasando, pero vamos a tener a Michi, que es una de nuestras protagonistas. Ella trabaja en una especie de invernadero. Están esperando un disco, ¿no? De un programa de una persona, y cuando Michi va a buscar este programa se va a encontrar con que, digamos, el programador se termina matando, y van a encontrar como una especie de lo que le dicen la sala roja, en donde es como una figura, ¿no? Es como la imagen del cuarto, que es una de las cosas que grabó este programador. Toda la película va a ser un poco esta Michi viendo cómo sus amigos van sufriendo de aislamiento, ¿no? Como una especie de desesperanza, siendo capturados por esta imagen, ¿no? Y algunos... Digamos que cuando uno entra en una de estas salas, la desesperanza empieza a tomar a las personas, y estas personas terminan prácticamente muriendo, ¿no? O quedando en un plano entre lo vivo y fantasmas. Vamos a tener también un poco una historia alternativa con Taguchi, que es un muchacho que va a instalar Internet, como se instalaba antes, ¿no? Con códigos y con cosas, y los cables y los programas y todo ese módem con ese ruido horrible que teníamos en esa época. Y de repente va a encontrar una pregunta, que es si quiere conocer un fantasma, llegando a una de estas alas, ¿no? Y va a tener una especie de profesora de informática que más o menos ambos van a intentar descubrir qué es lo que está pasando, qué es esta sala roja y demás. De la trama no quiero contar mucho, porque es una película que a pesar de durar 119 minutos se te pasa súper rápido. Las actuaciones están muy bien, pero lo que me llamó la atención fue este concepto de la soledad en utilizando Internet en un mundo súper, hiper conectado como el que vivimos hoy en día. Y recuerden que es una película del 2001. Ella planteaba de que las personas que estaban en Internet, a pesar de estar conectadas, estaban sufriendo de soledad, o más soledad que nunca. De hecho, hay un pequeño diálogo entre esta profesora que le pregunta a Taguchi por qué fue Internet, si era para conocer gente o para interactuar, ¿no? Con personas, ya tomando en cuenta de que las personas que iban hacia Internet en realidad era porque estaban solas, básicamente, como una especie de escape a esta soledad y tratando de encontrar cierta salvación. El tema de los fantasmas se plantea de que podría ser de que el otro mundo ya está lleno de personas, y que empezaron digamos, como una vasija que se llenó y empieza a desbordar, y estos fantasmas son los que estamos viendo. Y hay una parte en la película donde ya te plantean de que estas personas en un momento no necesariamente tienen que morir, pueden sentirse tan desesperanzados que directamente renuncian a la vida, pensando que en el más allá van a estar en compañía, y terminan quedando como una mancha con su silueta en la pared, y luego volviéndose una especie de ceniza. Y hay una parte en la película donde te comentan de que en el más allá estás más solo que nunca,
como que en realidad este concepto que tenemos de que uno muere y va a ir a un plan en donde va a ser feliz y, digamos, la vida del más allá no existiría, sino que existiría más soledad inclusive. Y lleva un poco a que una de las especulaciones de qué está pasando es estos fantasmas que están solos, están tratando de traer gente para sentirse mejores, pero cada cual vive dentro de su propio infierno, ¿no? Y dentro de su propia soledad. Y al morir, lo único que haces es crear una burbuja donde estás vos solo y no tenés interacciones con otras personas. Los efectos especiales están bien porque no utiliza gran cantidad de efectos, es muy poquito, lo justo, y han envejecido bastante bien, realmente, debo decirlo. Creo que esta película es una película que está muy bien pensada, ¿no? Kiyoshi Kurosawa hace un muy buen trabajo con esta película, realmente planteando una de las preguntas que tendría respuesta más adelante, ¿no? Si esta conexión en línea y este supuesto, ¿no?, aumento de conectividad entre todas las personas, en donde nadie debería sentirse solo, realmente funciona como tal, ¿no? O uno realmente se mantiene en su propia burbuja y lo va a llevar a un sentimiento de aislamiento mayor a pesar de poder conectarte con todo el mundo. Y esto fue planteado en los albores de internet. Entonces creo que esta película es un muy buen concepto, una muy buena fotografía de época. Si bien hay una realización americana de esta película, Pulse, creo que son como 3 películas, debo decir que no mantiene para nada el espíritu de la película original, ¿no? Transformando esto prácticamente en una película de terror y ciencia ficción, pero que carece mucho de lo que son los valores de esta película japonesa. Hay una parte en donde ves un Tokio prácticamente despoblado, ¿no? Ves un poco estas neblinas negras que están por todos lados, la ciudad destruida. Eso está hecho un poco con CGI, eso es como una mezcla, que eso sí envejeció mal, pero realmente vemos a nuestros protagonistas cayendo prácticamente a la desesperación. Va a haber un giro al final que te lo ves venir, realmente no te sorprende para nada, y un final que es bastante desesperanzador, podría decir. Hay un momento en donde parecería de que todos... Se habla también un poco del concepto de la mortalidad, ¿no? Y del abrazar la mortalidad o no abrazarla. Taguchi, por ejemplo, no quiere la mortalidad y no quiere saber nada de la mortalidad. Irónicamente es uno de los personajes que va a tener uno de los peores finales. Al final del día, Pulse va a tratar sobre la soledad, sobre lo que es el mundo en línea, tomando en base a prácticamente pequeños diálogos, y a, digamos, si queremos ir a algo un poco más superficial, cómo estos fantasmas llevan a los seres humanos a crear pequeñas habitaciones para que estas personas terminen, digamos, aniquilándose, ¿no? Para buscar cierta compañía. Si los fantasmas son solamente fantasmas que están ahí vagando y que no han podido entrar al otro mundo y buscando compañía llevan a las peores cosas y a la extinción humana, eso es algo que se ha debatido durante tiempo. Pero la realidad es que hay una invasión fantasmal que va a llevar, en el caso de Japón, a su aniquilación. Al final del día, esta película es una película para ver y disfrutarla. Creo que es una de esas obras que, a pesar de todo, ¿no?, las actuaciones que a veces andan mal, creo que en realidad el tema de las actuaciones tiene que ver un poco con esta desconexión del mundo real que tiene la mayor parte de los personajes, y Kurosawa quiso representarlas de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ven muertes y es como que, bueno, se murió. No creo que sea solamente por el tema de la actuación, porque por lo general en el terror japonés son, de hecho, actúan mucho más, lo hacen exagerado, ¿no? Qué horrible, ¿no? Todo un drama. En este caso es frío, prácticamente, el tema de las muertes.
Pero debo decir que como experiencia en una película, esta es una película que es única prácticamente por la construcción y la manera de contarte la historia. Me gustaría saber ustedes si la han visto, qué les dejó y qué recuerdos tienen de esta película y cuál es su interpretación más que nada. Porque esta película ha tenido miles de interpretaciones. Así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.